Hola, bienvenidos todos los interesados en este fascinante mundo de la producción pecuaria. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del ensilaje. ¿Por qué debemos hacer ensilaje? ¿Para qué debemos hacer ensilaje? ¿Cómo se hace el ensilaje? Básicamente, nosotros debemos comprender que en el trópico seco, en Mesoamérica, nosotros tenemos dos grandes estaciones. Una estación seca, donde no hay pasto, donde los animales mueren de hambre, donde se baja la producción y donde también se ve afectada la reproducción. Y una época donde comienza a llover y el pasto crece abundantemente. Sin embargo, esas cantidades grandes de biomasa producida por los pastos durante esta época de lluvias no es aprovechada completamente por los animales y podemos desaprovechar mucha de ella se pierde, no logra ser consumida totalmente por nuestros bovinos y se queda en el campo, se madura y eso efectivamente nos provoca más problemas el próximo año porque es un pasto que queda ahí y dificulta el rebrote del nuevo pastizal. La lógica simple nos indica que deberíamos aprovechar ese excedente de pastos que tenemos durante esta época para aprovecharlo, darle de comer a los animales en la época seca. La ventaja que tiene el ensilaje es que es un alimento suculento, es un alimento húmedo, un alimento que preserva todas sus características nutricionales. Y este punto es importante porque debemos comprender que en la medida que nosotros logramos almacenar, preservar, conservar un alimento de buena calidad, vamos a tener un ensilaje, un producto de buena calidad. Si yo meto basura al silo, pues voy a sacar basura. Si meto pasto de buena calidad, voy a sacar pasto de buena calidad. Para esto entonces debo tener algunos pasos básicos. El primer paso básico es tratar de identificar cuántos animales voy a alimentar, voy a suplir, durante cuánto tiempo y cuánto le voy a dar. Hay muchas formas de pensarlo y eso va a depender de las capacidades que tengamos. Podemos pensar en alimentar todo el hato durante 4 meses o podemos pensar en alimentar a los animales que necesiten una suplementación estratégica, las vaquillas, las vacas que están produciendo leche, las hembras que están gestadas durante el periodo más crítico, 90 días, por ejemplo. Podemos pensar en cantidades que pueden ir desde el 25 al 75 y en algunos casos hasta el 100% de la dieta. Y esto es importante porque ese cálculo que nosotros vamos a hacer es lo que nos va a permitir a nosotros poder identificar cuánto es el total en kilos, en toneladas de lo que nosotros vamos a utilizar para esta alimentación suplementaria. A ese gran total le debemos agregar un pequeño porcentaje, un 10 o 15% de lo que va a ser considerado el desperdicio. Ese desperdicio que es producto del mal manejo, etcétera, pero debemos considerarlo. Ese es el primer gran paso. Esto es la demanda. El segundo gran paso consiste en identificar cuál es la oferta, cuánto es lo que producen mis pastizales, cuánto es lo que produce mi pasto de corte en kilogramos de materia verde por metro cuadrado. Podemos hacerlo de diversas formas. Una de las más simples es el método del metro cuadrado, y en el cual nosotros logramos identificar cuánto efectivamente nuestros pastizales nos están produciendo de forraje. Una vez que nosotros tenemos esas dos cosas, pues podemos calcular cuál es el área que yo debo cortar para poder cubrir todos esos requerimientos que necesitan mis animales. Para esto entonces el siguiente paso es conseguir todos los materiales. Materiales, me refiero a los rodillos, me refiero a los baldes llenos con agua o arena que vamos a utilizar para compactar, machetes, picadora, plástico negro, regadora, todo lo que vaya, palas, carretillas, todo lo que vayamos a ocupar, todo debemos tenerlo listo. No puede ser que nosotros vayamos a elaborar el silo y hasta en ese momento identifiquemos, me hace falta algo. Tendrá que estar todo listo. Y una vez que tengamos esos materiales listos, lo otro que debemos también tratar de garantizar es gente que sepa hacerlo. Gente que esté bien consciente de que el pasto debe estar bien picado, debe estar bien consciente en cortar bien el pasto, debe estar bien consciente en compactar bien el ensilaje. Y entonces para eso vamos nosotros a tratar de identificar qué tipo de silo vamos a hacer. Existen diferentes silos. Tenemos silo de búnker, silo de trinchera, silo de bolsa, silo de montón, silo cincho, silo barril. ¿Cuál es el que vamos a ocupar? ¿Cuál es el mejor? El que mejor se adapte a mis condiciones.
Si yo voy a necesitar muchas toneladas, evidentemente necesitaré un silo más grande. Aunque en este punto es importante mencionar que es preferible hacer 2 o 3 silos más pequeños en vez de hacer uno más grande. Por el tema del manejo, por el tema del llenado. El llenado debemos tratar de hacerlo entre 1 y 2 días máximo para tratar de evitar que tengamos pérdidas por aumento de la temperatura. Y obviamente por las capacidades que tengan los productores, las capacidades económicas que tenga el productor. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a cortar el pasto. Recordemos que el pasto lo estamos cortando en este momento en el que hay lluvia, por consiguiente debemos presecarlo, dejarlo cortado un par de horas para que drene el exceso de agua. Una vez que está esto, picarlo, bien picado, fino, en una picadora de muy buena calidad, muy ajustada y con sus cuchillas afiladas. Infinidades de picadoras he visto en todos lados que lo que hacen es moler el pasto o sacar diferentes tamaños de partículas, y eso lo que va a generar es un detrimento en la compactación. Cuanto más grandes sean las partículas, más difícil va a ser compactarlas. Las partículas deben tener 2 centímetros, 2 centímetros y medio como máximo, bien picadas, y las vamos a poner en capas de no más de 20 centímetros. ¿Y por qué no más de 20 centímetros? Porque en la práctica eso es lo que podemos compactar. Si tenemos un tractor, qué tremendo, pero no es el caso en la mayoría de las fincas. En la mayoría de las fincas lo vamos a hacer con rodillos, lo vamos a hacer con barriles llenos de agua o arena. Entonces 20 centímetros es una capa adecuada. Una vez que nosotros vamos haciendo esas capas, vamos agregando melaza. ¿Por qué agregamos melaza? La melaza la agregamos porque es una fuente rica en azúcares. Eso se llaman carbohidratos fácilmente fermentables, que son los que le van a permitir a los microorganismos